esta mañana, no olvidando la escritura que dice que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Amén. Que Cristo Dios te bendiga, Vanessa. Amén. Hay un poder en la oración de los que aman al Señor. Santiago dice que la oración obrando eficazmente puede mucho. La iglesia no pierda la visión de que en su oración hay respuesta a sus oraciones. No vemos la respuesta a veces, pero Dios siempre responde a su tiempo. En esta mañana vamos a considerar ese acontecimiento glorioso que todos conocen muy bien. Es acerca de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Todo el mundo las conoce, ¿verdad? Que muchos problemas nos han dado. Sus decisiones. Porque ellos tenían órdenes de obedecer. Dios les dio mandamientos. Usted lea el libro de Génesis. En los primeros 4 capítulos está la Biblia en miniatura. Toda la Biblia está en miniatura en esos 4 capítulos, porque ahí usted ve a Dios creando, haciendo. Dijo Dios y fue hecho. Y ese Dios que vemos en esas primeras palabras de la Biblia, vemos como un Dios sabio, un Dios poderoso, ¿verdad? Porque cuando creó las cosas, las hizo tan y tan bien. Y ahí vemos su sabiduría, si queremos verla. Y vemos, aleluya, su poder, si queremos verlo. Tú sabes que decir sean los astros, y eso es tener poder en la palabra. Aleluya. El Señor siempre habló y siempre está hablando. Y siempre tiene poder su palabra. Amén. Si permitimos, aleluya, si podemos oírla. Si podemos oírla. Porque Dios habla al corazón. Y su mensaje, cuando llega al corazón, transforma las vidas. Pero si solamente oímos por los oídos humanos, está limitada la bendición de Dios. Y podemos estar oyendo por años y no cambia nuestra condición, porque no les hemos dado al Espíritu Santo la oportunidad de que hable a nuestros corazones. La palabra cuando entra al corazón transforma las vidas, las cambia. Amén. Ese Dios que desde el principio está hablando, está con el deseo de que nuestras vidas cambien, porque por eso es que Él habla. De lo contrario, no hablaría, no tenía nada que decir. ¿A quién se lo va a decir? Y vemos, aleluya, que hizo todas las cosas y también hizo el hombre. Y usted nota que cuando empieza a hacer las cosas, dice, y vio Dios que era bueno. Hizo la expansión y separó y vio Dios que era bueno. Separó las aguas de la seca y vio Dios que era bueno. Y siguió dando órdenes al mar que produjeran peces y aves. Y vio Dios que era bueno. E hizo al 6º día a los animales y al hombre, y Dios vio que era muy bueno. Porque ahí él no solamente dijo la palabra, sino que formó de la tierra, podemos decir un muñeco, un hombre, una forma, y sopló en eso vida. Ahora
ahora vemos que Él es parte, ahora es como parte de su ser, de su DAN, su DAN introdujo en el hombre. Ahora ya ahora hay una cosa diferente de toda su creación. Allí estableció y dio su obra maestra, el hombre. Lo perfecto, lo complicado, lo ordenado. Cada célula, cada órgano, todo bien hecho, una cosa linda. Hasta las orejas nos dio, mire hermano, si no tuviéramos orejas, ¿dónde íbamos a enganchar la mascarilla? Estaba echando. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Gracias, Señor. Todo lo hizo bien. Sí, Señor. Pero le dio, Perfecto. el propósito de hacer el hombre era, mira Jessica, por cualquier asiento. Dios bendiga a nuestra hermana Jessica. Gracias, mi Señor. Y lo puso un huerto, especialmente. Ese huerto tenía toda clase de frutas. Y dice que allí puso la primer pareja y les dio órdenes que no comieran de un árbol que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal. Tenía ese orden, esa ordenanza, ese mandamiento. Y dice la Escritura, y todos sabemos que entró el enemigo en acción a través de la serpiente, engañó a nuestros primeros padres. Y le dice a la mujer con que Dios ha dicho que si comen de este árbol van a morir, del fruto. Satanás le dijo, no van a morir, porque Dios bien sabe que cuando coman ese fruto van a saber el bien y el mal y van a ser como dioses. Y ese espíritu de ser como dioses y ser importante y ser reconocido siempre ha estado en los humanos. Pero se nos olvida que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y tantas cosas lindas que habían en la creación de las cuales Dios podía hacer el hombre y escogió la tierra para que tú y yo supiéramos que debemos de estar siempre reconociendo eso. Tan pronto el hombre y la mujer piensa que es otra cosa que tierra, trae mucho conflicto a su propia vida y eso trastorna el plan de Dios para nosotros mismos, porque Dios quiere que siempre nos reconozcamos que fuimos hechos de la tierra, Santo Dios. para que no haya orgullo, para que haya humildad en nosotros. Bienaventurados los pobres de espíritu. La primera bienaventuranza que se encuentra en el sermón del monte es bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los humildes, si lo podemos ir a la parte, lo parafraseamos, bienaventurados los humildes, porque ellos entrarán en el reino, de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es eso del reino de los cielos? Bienaventurados los humildes, los pobres espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tenemos? ¿Qué es eso? Jesús dijo que Él vino a establecer su reino en la tierra. El reino de los cielos entre vosotros está. Cuando Juan el Bautista predicaba, el reino de los cielos se acerca, ¿se acuerdan? Entonces, Jesús dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Bienaventurados los humildes, porque de hecho es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Si usted lea 14 de Romanos, versículo 17,
va a ver qué es el reino de los cielos. Eso es para usted y para mí. Porque dice el versículo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Es así que dice. 17 de Romanos, 14 de Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Para los humildes es el reino de los cielos. Para que tú y yo estemos disfrutando del reino. No es cuando después que te mueras, es ahora. Las cosas de Dios para la iglesia del Señor es ahora. Cuando tú le aceptas, cuando Él te ofrece una nueva vida, eso es lo que te está ofreciendo. Algo que tú no tienes y el que te va a ofrecer, pero que no lo vas a recibir cuando te mueras. El plan de Dios es que lo recibas ahora y disfrutes de Él ahora, y disfrutes de su paz ahora, disfrutes de su descanso ahora. No después que te mueras, porque después te dice, cualquiera te dice que descanse en paz. Pero ahora que tiene que descansar en paz. Pero se nos ha escapado. Porque hay mucha fricción, muchas preocupaciones, muchas amenazas, muchos peligros, muchas enfermedades. Ya no hay nada que nos podamos comer que sea puro. Todo está contaminado de alguna forma. Por eso fue que Jesús dijo, aunque comieras cosas mortíferas, no te harán daño. Estamos comiendo cosas mortíferas cada día. Amén. Pero Dios cuida a los suyos. Sí, Señor, gracias. Gloria a Dios. Cuando cae esta gente, desobedecen a Dios. Hicieron lo que hacemos cada uno de nosotros cuando desobedecemos a Dios. Tratamos de escondernos. Tratamos de escondernos. Entonces Dios viene y se pasea por el atardecer y busca aquella pareja a la cual Él había creado con sus manos para disfrutar de su presencia y de su comunión. Él quería una pareja para compartir su amor. Porque en el cielo había un personaje que Él había creado en una ocasión con cual él practicaba, aleluya, su belleza y disfrutaba. Pero ese personaje se viró y se llenó de orgullo. Entonces Dios ahora necesita a alguien para compartir su amor. Por eso es que dice, vamos a hacerlo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Vamos a hacer un personaje que sea igual que nosotros. Porque tenemos que tener a alguien con quien comunicarnos y gozarnos. Amén. Y cuando él llega, Adán se había escondido. Y de ahí sacamos el tema del mensaje. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde tú estás? Cuando los niños hacen preguntas es porque quieren saber. Cuando tú y yo preguntamos algo es que porque queremos saber. Pero el Dios que sabe todas las cosas, ¿por qué pregunta? Su pregunta no está basada en lo que Él quiere saber. Su pregunta está basada en lo que Él quiere que tú sepas. Cuando Él le pregunta a Adán, ¿dónde tú estás? Dios sabía dónde Él estaba. Él quería que Adán supiera dónde estaba. ¿Y tú dónde estás? Gloria a Dios. Tienes que contestarla. Es una pregunta que está en el aire. ¿Dónde tú estás? Tú podrías decir, bueno, pues yo estoy en la iglesia ahora mismo. Eso es lo que usted se cree. Puede ser que estés en otro sitio y no lo estés notando. Porque si tu mente y tu pensamiento y tus deseos están en otra cosa que no sea Cristo, entonces tienes que contestar bien la pregunta. La pregunta está en pie. El deseo de Dios y el deseo de nosotros
es que estemos en la presencia de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Lo único que Adán había hecho era que había desobedecido. Eso lo sacó del lugar donde él debía de haber estado. Eso lo sacó, lo puso en un estado de huir de la presencia de Dios. ¿Cuántos están huyendo? ¿Está mirando? Dios no quiere que lo hagamos, lo que quiere es que estemos ahí cuando Él nos llama, que Él quiere que le respondamos. Porque si usted quiere que Dios le responda cuando usted llama, pues entonces usted tiene que estar seguro que le responde a Dios cuando Él te llama. Porque Él nos está pidiendo continuamente y suplicándonos con sus brazos extendidos todo el día. Extendí mis brazos sobre un pueblo rebelde y contradictor. Entonces cuando tenemos una necesidad, un problema, entonces clamamos a Dios y queremos que Él nos conteste enseguida. ¿Cuántos años hace que te está llamando? Y no has respondido el llamado. Ahora llega una situación difícil a tu vida. Ay, yo voy a orar, ore por mi hermano, porque esto sí es verdad que es grande. Dios no puede ser burlado. Y Dios lo que quería de Adán era Señor. Que es lo mismo que quiere de ti y de mí cuando desobedecemos su palabra o pecamos. Señor, perdóname. Eso es lo que Dios quería oír de Adán. ¿Dónde estás tú, Adán? Tuve miedo y me escondí. ¿Comiste de algo el fruto que te dije que no comiera? La mujer que me diste. Yo no estaba buscando eso, Adán, de ti. Yo lo que estaba buscando es que tú dijeras, Señor, perdóname, 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 Señor, desobedecí tu palabra, perdóname. ¿Te atreves a decirle así cuando desobedeces la palabra del Señor? ¿O estás buscando excusas, buscando una Eva para echarle la culpa? Qué diferente hubiese sido la historia. La mujer palabra, tú tienes la culpa. Yo te desobedecí, comí del fruto porque tú tienes la culpa. Me dijiste esa mujer tan bonita. Es que la mujer era bien linda, ¿sabes? Hecha por Dios, imagínate. Qué lindo es Dios. Ellos rápido cosieron hojas de higuera. Eso es lo que es higuera. Me imagino que es una hoja grande, pero aunque no sea una higuera que no conocemos, pero era suficiente para coser y hacer una clase de delantal, cualquier cosa. Porque es lo que estamos practicando siempre, buscándole solución a la forma en que estamos viviendo. Porque no queremos someternos a lo que Dios estableció. Entonces nosotros empezamos a buscar hojitas de higuera para cubrirnos y no someternos a lo que Dios quiere que nos sometamos. Estamos buscándole una marginal, un atrecho a las cosas de Dios. No se puede, lo que Dios estableció está establecido. Ellos buscaron solución a su condición y no hay solución, solamente la sangre de Cristo lava. ¿Dónde estás tú? Una pregunta que Dios quiere que nosotros sepamos, que le contestemos, porque vamos a estar en la presencia de Él un día, todos nosotros. Va a haber un espacio bien grande, multitudes de toda la gente que murieron con el COVID y los que no murieron con el COVID. Toda esa gente, todo el mundo, todos millares y millares, como las arenas de la mar. Y tenemos que venir a la presencia del Señor a contestar la pregunta, uno por uno. Los llamará por el nombre, uno por uno. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, serás lanzado al lago de fuego. Ahora es bueno que sepas dónde tú estás. Hoy es día de corregir tu caminar. Si tienes que arrepentirte, tú o yo, arrepentirme, porque pronto me va a llamar a cuentas y tengo que darle cuenta al Señor. Ahí no puedo echar la culpa a nadie.
Dios está dispuesto a eliminar todo aquello que te obstaculiza para que tú entres a su presencia. Él está dispuesto a hacerlo si solamente le da la oportunidad. Pero no te vayas a ocultar con hojas de higuera. Eso tipifica cuando la gente viene a la iglesia para cubrirse de un cascarón religioso, pensando que Dios no ve su condición. Para los vecinos y los amigos, pues Él está en la iglesia. Pero delante de Dios estás cubierto con hojas de higuera que no sirven. Delante de Dios no sirven. Porque Él tuvo que matar un corderito para cubrirlo con su piel. ¿Qué clase de cordero? Eso era todo grande, me imagino. De allí vemos el sacrificio de la sangre. Tuvo que morir un animalito para cubrirlos a ellos. Ese sistema de derramamiento de sangre para cubrir los pecados del pueblo duró por siglos, se practicó por siglos en el programa del pueblo de Dios, en los hebreos, porque aquel corderito tipificaba al Cristo, el verdadero Cordero de Dios, que venía no a cubrir, sino a quitar el pecado del mundo, para que todo aquel que en Él cree y siga creyendo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pero ¿quién ha oído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído ese mensaje tan sencillo? Que vengamos a Él, le aceptemos, le confesemos con nuestros labios, creyendo en nuestro corazón y confesando con nuestros labios que Jesús murió por nuestros pecados y que su sangre nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Y que esa sangre nos justifica delante de Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Quién ha creído eso? Santo, aleluya. No sería mejor seguir escondido, hermano. Dame un brequecito. Permíteme si puedo estar escondido en algún sitio donde Dios no me vea. Porque hay hermanos que están buscando en la Biblia textos bíblicos para satisfacer su condición pecaminosa. ¿Está claro? Dios quiere que busquemos las Escrituras para conocerle a Él, conocer su voluntad, pero hay hermanos que saben esas verdades, pero usan la Biblia para buscar de qué forma pueden esquivarse de un arrepentimiento genuino de su corazón. Y tú lo ves buscando allá en casa en el palacio de David. Pero acuérdate que David pecó, ¿se acuerdan? Es lo que estoy buscando, ¿dónde me puedo esconder yo en las Escrituras para esquivarme de lo que viene? Para callar la voz de la conciencia. Y acuérdate que Pedro negó al Señor. Y esos textitos así los vamos entresacando y subrayando para ocultar nuestra propia vida, usándolos como hojas de higuera. Y Dios no lo acepta. Dios no lo acepta. Porque si lo hubiese aceptado las hojas de higuera. Eso no, aquí hay que matar un animalito porque un alma inocente tiene que cubrir la condición que ustedes han caído. Y vamos a hablar de otra. Ya pasamos de la pregunta, ¿dónde tú estás? Porque hay otra pregunta por ahí. El Señor sigue haciendo preguntas. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu esposo?
Porque esa pregunta surgió de la situación que estaba Caín y Abel. Y Caín era el mayor. Y Eva creía que Caín era el prometido, que Jehová le dijo, de tu simiente van a ser quien va a machacar la cabeza de Satanás. Cuando ella quedó encinta de Caín, ella creía que ese era el muchacho. Esas eran las esperanzas de ella. Pero vemos que no fue así y que aquel muchacho no le dio valor a la primogenitura, que era un privilegio en aquellos días muy grande, y entró en su corazón celo acerca de Abel, su hermano Abel. Y había celo en el corazón de Caín en contra de su hermano Abel. Una vez traen ofrenda. Y muchos dicen, pero fue que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. No es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios no se agradó de Caín, ni de su ofrenda. No importa qué ofrenda tú traigas a la iglesia. Si tu vida está en desacuerdo a la voluntad de Dios, Dios no acepta tu ofrenda, pero es porque no te acepta a ti. Esas son cosas que hay que arreglar. ¿Dónde está tu hermano? Porque él vio que la ofrenda de Abel era aceptada delante de Dios y la ofrenda de él no era aceptada delante de Dios, y él lo llenó de celo. Él trajo lo mejor él era agricultor, trajo de lo mejor. Y Abel también. Pero cuando Dios ve el corazón tuyo y el mío, Él hace la diferencia de la ofrenda que le vamos a traer. No vaya a tratar de callar la voz de su conciencia con una ofrenda, o porque hizo algo, o porque vino a la iglesia los domingos. Es la vida que tú y yo vivamos, es la que va a agradar a Dios o a desagradar a Dios. Si vives esa clase de vida, la ofrenda tuya es aceptada delante de Dios. ¿Dónde está tu hermano? Lo mató, hermano. El mismo celo lo condujo a matar a su hermano. Vamos para otra pregunta. El Señor que está haciendo preguntas hoy. ¿Qué tienes en la mano? Esa pregunta surgió del encuentro que tuvo Moisés en el monte Horeb, cuando había una zarza ardiendo. Y él se acercó a la zarza porque veía que ardía la zarza y no se consumía. Y al acercarse a la zarza ardiendo, Dios lo llama Moisés. Entonces, una zarza, imagínese usted que usted esté en el desierto, haya una zarza ardiendo y de ahí salga una voz que le conoce su nombre, que le diga, que lo llame por su nombre. Y la dirección también si le pide. Porque el Señor conoce, no nos ocultemos tanto, no pongamos tantas excusas. Moisés, no te acerques acá. Yo tengo planes contigo, Moisés, porque te voy a mandar a que libertes a mi pueblo, porque yo he oído el clamor de mi pueblo que está sufriendo. Hacían 400 años, 430 años que estaban en Egipto. Y después de muchos años, el pueblo de Dios, cuando no ve las promesas cumplidas, empieza a moldarse al sistema del mundo. Y ya el pueblo estaba gustándole a Egipto. ¿Te gusta Egipto todavía? Ya se está viendo en la corriente de Egipto.
ya miraba los ídolos de Egipto. Egipto tenía muchos ídolos, muchos dioses. Todo aquello que tenía poder era honrado como un dios. Tenía poder, pues el toro tiene poder, era honrado el toro. El sol tiene poder, era honrado el sol. Un dios, un ídolo especial para el sol. El río Nilo era un río poderoso, era honrado como Dios, como un dios. Las ranas, porque se multiplican con facilidad, eran honradas. Las moscas eran honradas porque se multiplican. Los piojos eran honrados porque se multiplicaban. Todo lo que tuviera poder era honrado en Egipto. Y ya el pueblo de Egipto se había ido a la corriente abajo, porque cuando el pescado está muerto puede nadar hacia abajo. No. Y se había ido por la... ¿Cuántos están corriente abajo? Pero que había un grupo que esperaba de unas promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, de algún día ser libertado de allí. Entonces se levanta un faraón que no conocía a José, ni los milagros que Dios hizo a través de este muchacho. Empezó a oprimir el pueblo. Entonces ellos empezaron a clamar a Dios. Al punto, hermana Wanda, que mataban a los niños varones. Todo niño que fuera varón había que matarlo. Y se lo tiraban al río Nilo porque ese era el Dios de ellos. Hasta que nació Moisés y lo hallaron tan lindo. Y la mamá dice, no lo matemos. Le dijeron a las parteras, a Faraón, envió oficiales allá, ¿por qué el pueblo de Israel sigue creciendo y no me están matando a los varones? Ellas le dijeron, lo que pasa es que las mujeres hebreas son mujeres fuertes. Y cuando ellas van a dar a luz, cuando nos llaman a nosotros, ya el muchacho está corriendo. Y las egipcias, pues cuando se puede hacer eso, pero con las hebreas no, pues ya el muchacho está bien. Y Dios bendijo a las parteras por eso, ¿sabía? Porque cuando hay un hombre y una mujer de Dios que teme a Dios, Dios lo sabe. Y aún entre los egipcios había hombres y mujeres que creían en Dios. Porque el pueblo de Dios, muchos de ellos habían reflejado al Dios que ellos le servían. No todos se lanzaron a la idolatría. Y llegó el momento decisivo de Dios libertar a su pueblo y llama a Moisés, que tenía 80 años de edad. Y Moisés le pone un obstáculo al Señor, que él no sabía hablar, y el Señor dice, bueno, pues yo te voy a dar a tu hermano Aarón. Aarón tenía 83 años de edad. Así que 2 viejitos, hermano. Esta iglesia le llaman la iglesia de los viejitos. Pero gracias a Dios que está llegando gente nueva y bonita, aleluya. Yo fui joven y engrandecí. Pregúntame a mí, 63 años en el Evangelio. Pregúntame a mí de las sociedades de jóvenes en las iglesias. Todas las iglesias. Pregúntame de las sociedades de jóvenes. Así que, gracias a Dios por los ancianos. Ya yo soy antique. Ya yo no tengo problema. No te rías que tú vas para allá. Entonces Moisés se sentía insuficiente. Pero no había razón por que se sintiera, porque el espíritu de él era en una ocasión libertar al pueblo. Llegó hasta matar a un egipcio porque él creía que era el tiempo de él, de Dios, pero no era el tiempo de Dios. Cuando llegó el tiempo de Dios, Dios lo llama. Ya se le había olvidado hasta hablar, porque 40 años bregando con cabras y corderos, a uno se le va el hilo a veces.
Moisés se sentía de esa forma. Yo no sé hablar. Yo te pongo a Aarón, tu hermano, que te ayude. ¿Pero qué le voy a decir a esa gente? ¿Quién me mandó? Le dice que yo soy, te mandó. Ahora qué lindo está esto. ¿Te mandó quién? Yo soy. Él no le veía, él no se veía en el sitio donde él podía. Entonces le dice, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Esto que tengo es una... Dios sabía que era una vara o no sabía que era una vara. Pero la pregunta no es para Dios saber qué es lo que tenía. La pregunta era para que Moisés supiera lo que tenía. ¿Y tú qué tienes? De una vara y después suéltala. Porque a veces en nuestros conocimientos descansamos mucho, en nuestros grados académicos, en nuestras posiciones, en nuestros logros, descansamos mucho. Y Dios quiere que lo suelte. Suéltala al suelo, le digo, suéltala al suelo. Es hora que tú y yo soltemos, aleluya, aquellas cosas que hemos estado confiando y dependiendo. Porque Dios no puede tratar con eso a menos que no saque la serpiente que hay ahí dentro. Porque cuando la puso en el suelo se convirtió en una serpiente. Y él huyó. Y le dijo, no, oiga. Porque la cogió otra vez y se convirtió en una vara. ¡Ay, qué bueno! Pero había una serpiente. A veces las personas que estudian mucho, tienen muchas riquezas que Dios puede usar porque Dios se las ha dado, tiene una serpiente dentro y te está quitando el tiempo y te está desviando. Estás confiando mucho en eso. Suelta la vara. Ponla en los pies de Jesús. Aleluya. Con esta vara yo me ayudo. Aquellos que han caminado a pie, saben la ayuda grande que es andar con una vara. Cuando a usted se le cansan los pies subiendo bajalda, usted, aleluya. ¿Qué tienes? Yo tengo lo único que tengo es esto, pero esto ha estado conmigo 2 o 3, 40 años. Suéltala. A veces estudiamos, logramos doctorados y que son buenos y Dios puede usarlos grandemente, pero hay una culebra ahí dentro. Dios quiere que la pongamos a los pies de Jesús. No importa si es grande o pequeño, no importa el significado que tenga, si te está quitando el deseo de depender de Dios 100%. Es algo que tiene que tirar al suelo a los pies del Señor. Todo aquello que estás confiando, que estás dependiendo. Yo, gloria a Dios. Otra preguntita. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? El pueblo de Israel estaba en una condición fatal. Hermanos, habían ídolos hasta los atrios del templo de Dios. Habían ídolos. Los reyes se habían contaminado con la idolatría del pueblo. Los dioses de las naciones paganas, el pueblo estaba adorándole. Acab tenía 400 falsos profetas. La esposa de Acab tenía 450 falsos profetas. Eran, ¿cuánto? 850 profetas. Todos profetizaban. Ser profeta era un privilegio grande. Porque si tú eras profeta, eras invitado a la mesa del rey. Imagínate esa mesa, esas comidas, esa abundancia de ellos, porque ellos tenían su posición de profeta. 400 profetas. Tenía Acab, 450 profetas, tenía Jezabel, la esposa.
Siempre las esposas tienen más. Y hoy, hermano, el Señor llama a Elías a una situación bien difícil. Cómo Dios traer a su pueblo a sus pies una vez más. Cómo despertar en ellos el deseo de buscarle en espíritu y en verdad. Cómo motivar a su pueblo que le busque y busque de él su presencia y su ayuda. Cómo motivarlo. Entonces, Elías está en esa encrucijada y le dice al rey, te voy a decir una cosa, aquí no va a haber más lluvia hasta que yo diga. Y aquella sequía duró 3 años y medio. La hermana nos predicaba algunos días atrás que la nación dependía de las lluvias. No era como otras naciones, otros países que dependen de las aguas que corren. Israel depende de las lluvias, no tiene muchos ríos que la crucen. El profeta dijo, yo voy a orar que no haya agua. Y empieza la sequía y empieza el hambre. Y una cosa bien difícil, hermano. Y Dios le dice a Elías, vete y encuéntrate con Acab para que resolver este problema. Entonces, dirigido por Dios, Elías desafía a los falsos profetas. Todos recuerdan la historia donde fue llevado al monte Carmelo y le dijeron, Elías le dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a poner un buey y vamos a clamar a los dioses de ustedes y yo clamo al mío. Si el Dios de ustedes responde con fuego, pues yo me voy con ustedes. Si el Dios mío responde con fuego, ese es el Dios. Entonces ellos dijeron, está bien, porque ellos estaban confiando en sus dioses. Llevaron a cabo la ceremonia tempranito, prepararon el buey y empezaron a clamar. Elías le dice, como ustedes son más, vayan adelante. Bien, hermano, esa gente, eso es lo que estábamos buscando. Ahora es que vamos a empezar a gritar. Y empiezan a gritar a sus dioses. Y el dios se llamaba Baal. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Y pasan horas y Baal con ojos y no veía. Con pies y no caminaba. Con oídos y no oía. ¿Tienes algún dios así todavía? Porque el Dios que yo ya mismo lo vamos a ver en acción. Elías se burlaba de ellos. Decía, es que su Dios está durmiendo, llamen más duro. Y entonces hermano, era verdad que esa gente gritaba. Y se cortaban, se daban azotes, sangrando alrededor del altar. Respóndenos, Baal. Eso es que le decía a Elías, eso es que se fue un viaje, llámenlo. Ya cuando estaban todos agotados, sangrando, ya, no bajó, no, pues ahora voy yo. ahora yo voy a decirle quién es quién aquí. Qué confianza tiene el hombre y la mujer de Dios. Eso es para nosotros, hermano. Eso es para nosotros. Eso está ahí porque la Biblia dice que eso está ahí porque como ejemplo para los suyos, su iglesia. Y él dice, Señor, tú sabes que yo hice esto porque tú me dijiste que me metiera en este lío. Pero yo voy a hacer lo que tú me mandas a hacer. Mira, hermano, tan pronto preparó el altar, porque ese altar es especial, ese altar significa la cruz. Cada vez que usted ve en el Antiguo Testamento que el hombre hizo un altar, es escrito. Porque hay un solo altar que Dios ve. Mire, hermano, cuando ese hombre pidió la oración, el fuego bajó y se consumió el holocausto y se consumió la leña y el agua, una cosa terrible.
Entonces le dijo al pueblo, mátenme esos 400 falsos profetas, mátenlos. Mataron a 400 profetas. Y fue a Acab corriendo de su esposa Jezabel. Y dice, ¿sabes lo que hizo Elías? Que mató 400 profetas. ¿Que mató qué? ¿Qué? Mató 400 profetas. Pues mira, dile a Elías que mañana a esta hora más o menos él va a ser contado como uno de ellos. Y Elías oyó el mensaje ese, hermano, y este hombre, en una victoria tan grande, ¿qué victoria Dios te ha dado a ti? Porque cuando venga esa victoria, el enemigo va a estar bien enojado contigo. Y te va a tratar de meter miedo. Y tú dices, pero ¿cómo un hombre de Dios usado tan poderosamente va a correrle a una mujer? Él no le tenía miedo él no le tenía miedo morir. Él lo que no quería es que Jezabel lo matara. ¿Está claro? Porque un hombre del pueblo de Dios morir en las manos de una mujer era una desgracia. Y Jezabel había matado a otros profetas. Entonces está huyendo para no morir de las manos de Jezabel. Porque él le dice a Dios, mátame. Pues entonces no era que le tenía miedo a la muerte. Es que no quería que Jezabel. Entonces, él claudicó en la fe. Porque como humanos, amén, el maligno sabe que hay momentos donde nosotros se nos hace un poco difícil entender el plan de Dios. Es como un eclipse de nuestra fe. No es que el sol se fue, sino que está opacado con la luna. Y al ratito ya usted va a ver que se va a salir la fe otra vez. Y en esa condición está Elías. Y fue y se escondió debajo de un enebro y se quedó dormido. Y la Biblia dice que Dios le dio, envió ángeles, le dio comida. Y le dio comida, un ángel le trajo un pedazo de pan. Y con aquel pedazo de pan caminó 40 días y 40 noches. ¿Qué clase de comida, hermano? Comió, bebió, se fortaleció y con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Horeb tenía fama, era un monte reconocido, porque allí Dios, aleluya, celebró las nupcias con su pueblo Israel, y ahí fue que le dio los mandamientos. Y en la historia, para Elías tenía mucho significado. Entonces, al recibir esa fuerza de esa comida, caminó hasta el monte de Horeb, porque allí Moisés había tenido una experiencia personal con Dios y se metió en una cueva. Me imagino que fue la misma cueva que se metió Moisés, donde Dios lo ocultó. Entonces el ángel le dice, ¿qué tú haces aquí? ¿Quién te mandó para aquí? Es que yo he tenido un vivo celo por las cosas del Señor y han matado a todo el mundo, me buscan para matarme. Y el Señor dice, no hombre, si yo tengo 7,000 hombres que todavía no han doblado sus rodillas y han besado a ese Dios. Porque cuando tú y yo estamos en la prueba, creemos que estamos solos. Y Dios dice, tú no estás solo porque yo estaré contigo hasta el fin. ¿Te atreves a aceptar ese Cristo? Y cuando el maligno te ataca y te arrincona, como a veces pasa, no crees que vas a fallar o vas a perecer. El Señor no te va a dejar ni te va a desamparar. Él hizo promesas fieles para estar contigo. Él sabe la condición. Él sabe la condición por la cual tú estás pasando, hermana Wilma. Yo estaré contigo, no desmayes, no eches hacia atrás, Señor, tú estás aquí. Y si esto tú lo has puesto en mi vida para yo conocerte mejor, sea hecha tu santa voluntad. ¿Qué otra preguntita? ¿Dónde está vuestra fe? Hay que contestarla. Aquí no podemos depender de nadie. Aquí tenemos que depender de nuestra fe. Nuestra confianza
en ese Dios tan bueno y misericordioso, cuando Jesús le dice a sus discípulos, vamos a cruzar al otro lado. Y él se acuesta a dormir. Y se levanta una tormenta que se llenaba la barquilla de agua. Y ellos tratando de que su barquita no se hundiera. Y Jesús durmiendo. Van y lo despiertan. Le dice, maestro, ¿no ves que perecemos? Lo regañaron. ¿Te atreves a regañar a Jesús? Hasta ahí llega la fe a veces de nosotros. En nuestra ignorancia a veces decimos cosas que no debemos decirle al Señor. Regañamos al Señor. Si hubiese venido ayer cuando te llamé, que Lázaro todavía estaba vivo, pero ahora viniste, ¿ahora para qué? Le dio esa clase de regañón a Marta a Jesús. Si soy yo, lo digo, pues mira, quédate ahí con tu cadáver, que yo voy para el monte. Pero el Espíritu Santo no es así, tiene más paciencia con nosotros. ¿Te acuerdas de un sistema moderno que llama el GPS? Y te dice, coge por aquí y a 2 millas dobla a la derecha, te dice. Y tú arrancas por ir para allá y pasa las 2 millas, sigue para allá. Entonces, la voz de esa muchacha tiene una paciencia tremenda. ¿Cómo es la palabra que usa? Recalculando. Le dice la señora esa a uno. Porque uno se fue más allá de donde tenía que irse. Le dice, no te desesperes, que ahora vas a doblar a la derecha otra vez y vas a caer donde quiero que caiga. El Espíritu Santo te manda a recalcular de lengua. Él no te va a dejar. Aunque te desvíe un poco, te dice, no. Y te habla con una voz tan suave. Si yo siendo la maestra esa que está hablando por el celular, pero no te dije que te metieras por 2 millas. Te dije que doblar a la derecha y doblaste a la izquierda. Gracias a Dios, porque esa muchacha yo creo que es cristiana. Y el Señor, ellos están fatigados, hermano. Está todo el mundo hablando, y la barquita se quería hundir. Entonces van a regañar a Jesús. Atemorizados. Porque cuando tú pierdes la fe, esto es de fe. El justo por la fe vivirá. Entonces el Señor dice, ¿dónde está vuestra fe? Encuentra en Lucas 8:25. ¿Dónde está vuestra fe? El Señor sabía dónde estaba su fe. Lo que el Señor quería que yo supiera, dónde estaba su fe. Porque, en otras palabras, si confías tanto en mí y sabes que yo estoy en la barca, yo no te voy a dejar ahogar. Yo no los voy a dejar ahogar, porque si usted se hunde, yo también me voy a hundir. El Señor prometió estar con nosotros y Él no te va a dejar hundir, porque entonces el nombre de Él queda en juego. Lo que Dios hace por ti y por mí, lo hace por el nombre de Él. Para que el nombre de Él sea reconocido, para que el nombre de Él sea alabado. No es que nosotros no merecemos nada. Pero si tienes fe como un grano de mostaza y has puesto tu fe, aunque pequeña, en un Dios grande, pues entonces descansa en el Señor. Es que no veo nada, hermano. Está bien. La fe no es para ver. La fe es la sustancia de las cosas que no se ven. No vayas a querer ver nada. Dios está aquí en estos momentos. Tú lo ves. ¿Te atreves a negarlo? ¿Te atreves a decir que Él no está? Y si está, ¿por qué no has hecho alguna decisión en tu vida, en lo que se ha dicho hasta aquí? Si Él está. Porque todos tenemos que contestar esas preguntas. Estamos en una sección de preguntas y respuestas. Es que yo no siento nada ahí, hermano. Claro que no sientes nada. Esto no es por el sentir ni por vista, esto es por fe.
El Evangelio es por fe. Si en una ocasión lo aceptaste por fe, ¿por qué dejaste esa fe? ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde está vuestra fe? La pregunta está en pie. ¿Dónde está vuestra fe? No vas a ver ni vas a oír nada. Dios no trata así con el hombre. Dios habla el corazón. En otras palabras, tú no tienes que oír la voz audible de Dios para Él hablar contigo. Ni tú tienes que hablar con Él con una voz audible para hablar con Él. Porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios que Él quiere darse a conocer. Ese es el Dios que Él quiere que su iglesia conozca y ame y le sirva. Pase lo que pase. En Afganistán están matando a nuestros hermanos, tumbándoles la cabeza y torturándolos. ¿Y a usted quién le torturó? ¿Quién le hizo nada? ¿Quién le torció un brazo? ¿Quién le arrancó una uña? ¿Quién le partió un dedito? Por el Evangelio de Jesucristo. Nadie. Y te estás quejando tanto de que tienes esto y que tienes lo otro. Es una picada de hormiga lo que te... Echarle un poquito de Vicks. Se va. Que muchos nos quejamos. Que Él no está conmigo. Si estuviera conmigo. ¿Dónde estaba Él cuando se cayeron las torres gemelas? Allí estaba Él. Sacudiendo las torres. ¿Y sacudió a alguien más? No. Algunos días sí, que las iglesias se llenaron. Pero cuando vinieron las iglesias a oír los mensajes muertos que hay en las iglesias hoy día, a las 2 o 3 semanas las iglesias estaban vacías otra vez. Porque ellos vinieron buscando refugio en un Cristo poderoso y no lo hallaron. El Cristo poderoso estaba afuera tocando la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien quiere entrar, que me deje entrar, yo entro. Pero vamos a hacerlo personal. Esto es asunto personal. Es entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Él quiere que tú estés seguro que Él va en tu barca. Porque si Él prometió estar contigo siempre, y tú estás en medio de una tormenta, pues Él prometió estar contigo siempre. ¿O fue que se fue? Si quieres ese Dios, Él está más que ansioso por entrar a tu vida, si lo quieres de veras. O si estás escondido detrás de hojas de higuera, tienes que esperar que Dios se haga la obra. Otra preguntita por aquí para los hermanos, el Señor. Señor, ¿tú tienes otra pregunta para nosotros? Está bien azotado Jesús. Lo habían llevado a una tortura cruel. Le escupieron el rostro a mi maestro. Y usted se queja. Ay, que el hermano no me miró. La hermana me dijo así. La hermana te escupió el rostro. No, pues a Cristo sí. A Cristo se lo escupieron. Mira lo que me dijo mi esposa. No importa, perdónala. Y ámala. Y trátala con cariño. Esa fue la que Dios te dio. Y de esa te va a llamar cuenta un día. Y si Él lo ofendió a ella, perdónalo. En estos días yo ofendí a mi esposa. Le pedí perdón al Señor. No le pedí perdón a ella porque ella siempre me perdona. Ella siempre me perdona. Son 60 años. 60 años y no me ha perdonado tantas perversuras en 60 años, cuesta. Y ella me ha perdonado todas. Por eso es que Dios la tiene tan linda ahí. No le duele ni una uña, hermano. Anoche no podía dormir. Chico, pero estira. Digo, estírate y después te encoges y quedas dormida. ¿Tú no sabías eso? ¿Sabías que el secreto? Si te revelas, estírate bien, estira y coge. Cuando el cuerpo hace así, mira, te quedas dormido. Mira, hermano, yo creo que ella no se durmió porque se quedó encogida y
No ha pasado la prueba. Aquí hay para todo, hermano. Yo no soy científico, pero me pasé entre ellos. Gloria a Dios. Falta la pregunta final. Antes de las 6 de la tarde salimos. Y Jesús había sido atropellado, herido, desfigurado. Y había estado 3 días en la tumba. Y cuando sale de allí, nadie lo conocía. Porque cuando lo vieron en la cruz, de la forma que lo vieron, sangre por su rostro y sangre seca y sangre fresca. Sé que son 2 colores, una negra y una más roja. Y los apóstoles lo vieron allí. Y las mujeres lo vieron allí. 3 días después sale. ¡Qué lindo es mi Cristo! Vinimos a contemplar su hermosura. No lo conocían, ni María lo conocía. Porque pensaban que iba a resucitar con aquel mismo cuerpo. Hermano, no crea que usted se va a resucitar con ese mismo cuerpo que tiene. No crea. Usted va a ser resucitado en el cuerpo más lindo que usted tuvo en su vida. Yo creo que yo voy a resucitar con este cuerpo. Pero acuérdate, cuando tenías 15 años, lo linda que era. Así mismo vas a levantarte en las nuevas resurrecciones. ¿Sabías eso, hermano? Así que no te preocupes. No te preocupes mucho. Qué lindo es el Señor. Gracias, Señor. Todavía estamos en la última pregunta. Ay, Padre. Y los apóstoles se regocijaron al ver al Señor. Hicieron planes enseguida. Jesús no estaba con ellos continuamente. Él salía, venía, salía. Entonces se fueron a pescar. Y por la madrugada ven a un personaje en la orilla de la playa. Dice, muchachos, ¿cogieron algo? Tienen a la derecha. Pedro, que había nacido en las orillas de aquel mar, y Jacobo, y Juan, habían nacido en la orilla de ese mar, se habían criado. Pero de ellos eran pescadores. Y los pescadores tienen una sabiduría innata por naturaleza, que en la posición de la luna y de las estrellas ellos saben dónde están los pescados. Y ese hombre de allá, de la orilla, nos dice que tiremos a la derecha. Si hay algún pescado aquí, está aquí. No está aquí, a la derecha. Pero como aquel hombre nos dijo, que vamos a tirar a la derecha. Y sacaron 153 pescados. Grandes. Cuando fueron a la orilla, ya había pescado asado. Y Dios, Padre, ¿de dónde este hombre sacó tanto? Jesús no había tirado ningún anzuelo, ya tenía pescado asado allí para ellos. Salieron calientitos, desayunaron pescado del mejor, buen pescado. Ahora viene la gran pregunta. Simón, ¿me amas más que estos? Juan 21, 18. Cuando él ve ese montón de pescado, se da cuenta. Juan le dice a Pedro, Pedro, es Jesús el que está allá afuera. Se tiró a nadar y llegó allá donde estaba Jesús. Sacaron los peces y entonces ya empezaron a... Y entonces el Señor le dice, Juan, Pedro, tú me negaste unos días atrás. Y lloraste tu pecado y yo te perdoné. Porque cuando tú lloras tu pecado, Dios perdona, pero no te hagas el ignorante o la ignorante pensando que no has pecado. ¿Sabes? Yo no hice nada. Yo le dije 2 o 3 palabras, pero eso era lo que estaba en mi corazón. yo le dije la verdad. Cuidado. Entonces, Pedro me ama, Simón, me amas más que estos. Me amas más que esta multitud de pecados. Me amas más que este grupo de hombres. El Señor, tú sabes que te amo. Le preguntó 3 veces. Y el Señor llegó al punto cuando Pedro se entristeció.
La pregunta fue tan impactante que Pedro no veía la razón. ¿Por qué 3 preguntas? Si le estoy contestando que yo lo amo. No, yo quiero estar seguro, Pedro, que tú me amas de veras. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Si tú te das cuenta de que Dios sabe todas las cosas, tienes que reconocer dónde estás. Tienes que reconocer qué tienes en la mano. Tienes que reconocer que va a haber momentos difíciles y vas a querer morirte. Pero Dios, que te ama tanto, te pregunta a ti la misma pregunta: ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Los humanos tenemos la tendencia de amar las cosas materiales y atarnos a ellas. Usted puede tener grandes riquezas y ser salvo si no se ata a ella. Y puede estar en salud y perderse su alma. Porque yo estoy enfermo, hermanos, o enferma, pero que eso no evita que tú vayas al cielo. Eso no impide que tú vayas al cielo. El problema tuyo y mío que impide que entremos a la presencia del Señor es el pecado. Eso está escrito en la Biblia. Eso está escrito ahí con un propósito. Que el pecado nos separa de Dios y nos separa de las bendiciones de Dios y nos separa de las promesas de Dios. Pero eso tiene solución en la cruz del Calvario. No hay pecado muy grande que Cristo no pueda perdonar y lavar con su sangre. No hay pecado muy grande para Él. Así que si aún te estás muriendo, pero puedes reconciliar tu vida con el Señor, no importa la condición física, aunque sea dolorosa, Dios te va a dar suficientes fuerzas para darte alivio en tu dolor, para mover tu cama mientras estás durmiendo, para llenarte de gozo cuando hay tristeza y llenarte de paz en medio de la tormenta. Dios te bendiga. Padre Santo y bueno, hasta aquí tú has estado con nosotros y confesamos tu presencia y agradecido de tus promesas y tus bendiciones, aunque no las merezcamos, Señor. Tú eres ese Dios tan santo y bello.